participar de lo taller. Primero, Ernesto Pérez, ingeniero informático con maestría en redes de computación, con más de 25 años de trabajo en el mundo de las redes de computación. Hoy, actualmente, es coordinador del C7 de Ceseria desde 2013. También tenemos Yuri, es un analista de seguridad de la información en la Red Brasileira de Investigación, RNP. Trabaja en el C7, en CAIS. Tienes más de 10 años de experiencia en computación e informática y tienes el foco de su atención en la institución de educación e investigación en Brasil. Entonces, voy a pasar la palabra para Ernesto y Yuri que se inicien su presentación. Ok, muchas gracias. Se ve la presentación acá, ¿verdad? Sí, bello, perfecto. Perfecto. Ok, el tema que vamos a ver en esta presentación, en realidad son digamos, 2 días de presentación, ¿verdad? 2 horas ahora, el día de hoy, y 2 horas mañana. Vamos a ver un poco cómo las personas que están interesadas, los tomadores de decisión, ¿no es cierto? Las personas que están interesadas en formar un CECIRT en su institución, vamos a hablar a quitar un poco, a romper el hielo, a quitar un poco ¿cuál será la palabra? Esa situación de que no, es que de los mitos, digamos así, ¿verdad? A salir un poco de los mitos que ocurren cuando tú quieres armar un CECIRT, ¿verdad? Y eso es a la final lo que buscamos. Yo necesito que te concentres, ¿verdad? En este tipo de situaciones. Cualquier pregunta que tengan, pues no sé si se puede hacer llegar, pues nos las harán llegar y con gusto. Pregunten sin vergüenza, ¿correcto? Que nosotros le vamos a tratar de ayudar acá con cualquier consulta, cualquier pregunta. Insisto, el objetivo es muy sencillo, muy fácil de explicar. Va a ser 2 horas muy interesantes. Yo no soy un presentador aburrido. Normalmente a la gente le gusta cuando uno presenta. Si te fijas, yo tengo este mismo ánimo. Voy a ver luego cómo voy almorzando porque también tengo hambre, pero la idea es que tú vas a ir viendo que se van haciendo las cosas, que tú vas a hallar una justificación del por qué, del cómo, ¿verdad? De todo lo que tú vas necesitando para armar un CECIR. Lógicamente, por favor, en 4 horas, 2 horas hoy, 2 horas mañana, no podemos esperar tener, ¿cómo se llama? Un detalle exacto de qué hacer, ¿verdad? Pero te vamos a dar sugerencias, te vamos a dar tips, caminos para que tú puedas ver cómo se va avanzando, ¿verdad? Como bien decía André, pues yo soy Ernesto Pérez, el coordinador del CECIR del CEDIA. Llevo ya con CEDIA trabajando muchos años ya, y trabajando en el tema del CECIR. Yo me acuerdo que cuando empecé me topé con una chica que era la coordinadora de otro CECIR de una red avanzada y me dijo, yo no espero que ustedes logren nada, ¿verdad? Pues querida, aquí estamos, ¿correcto? Yo sé que ella está escuchando ahora la conversación. Aquí estamos, está funcionando. ¿Gracias a qué? No gracias a que se tiene ingentes cantidades de dinero, no gracias a que se tiene una enorme cantidad de personal, sino a que se van escogiendo los servicios con que uno tiene que trabajar, ¿verdad? Y a deseo. Esto es mucho el desear echar adelante este trabajo, ¿verdad? Eh, no es necesario invertir millones de dólares, sino más bien una inversión apropiada, correcta y mucho tema de estar tú dedicado a esto. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy. En el día de hoy, Yuri, a propósito, si quieres puedes interrumpirme, hablar tú también, correcto. Cualquier cosa que se me vaya olvidando, que se me vaya pasando, ¿verdad? Eh, Sí, claro, Ernesto. Só quiero complementar que, además de tudo que já havia hablado, tem um ponto que é bastante importante de hablar. Não é complicado fazer tratamento de incidentes.
né? Também não é uma coisa de outro mundo, pero basta ter certa organização, certa planificação, certos cuidados acerca de documentos, procedimentos, que empezar a tratar incidentes é algo muy tranquilo. Sí, factible, sí es verdad. Y a propósito, también sucede lo contrario. Hay instituciones que tienen los recursos, el personal y no se deciden a empezar a tratar incidentes. ¿Por qué? Porque dicen, no tengo la capacitación. No, yo necesito que el personal tenga tales y tales, ¿cómo se llaman? Certificaciones y cursos. Por favor. Realmente para tratar un incidente, lo más importante es lo mismo que te pasó cuando aprendiste a montar bicicleta. Digo, si es que sabes montar bicicleta, puede que haya quien no sepa usarlo. ¿Qué tuviste que hacer? Subirte en la bicicleta, poner el pie en el pedal y empezar a pedalear. Sí, y caerte y rasparte. Sí, estamos hablando y romperte la frente y llorar. Pero lo importante es comenzar, ¿sí? Y cuando digo comenzar, no es comencemos ahora, va de la mano lo que dice Yuri. Hacemos la planificación, estimamos todo, pero empecemos a tratar los incidentes, por favor. No nos quedemos detenidos en ese proceso. Y es parte también de la presentación hoy, ¿correcto? Vamos a pasar el día de hoy, lo que vamos a ver es la siguiente agenda. ¿Quiénes somos nosotros, los presentadores, verdad? ¿Por qué es importante un CSIRT? ¿Qué pasos iniciales tú tienes que llevar a cabo? ¿Qué aspecto de importancia deberías vigilar? ¿Qué operaciones rutinarias son las que hace, por ejemplo, un CSIRT? Y para verlo con un ejemplo, vamos a trabajar en una serie de pequeños cápsulas de qué hacemos en el CSIR CEDIA, qué hacemos en el CAIS de la RNP, que es el Centro de Atención a Incidentes de Seguridad en español, ¿no es cierto? Y bueno, diversas actividades que se van realizando. ¿Qué queremos lograr con esto? Una vez más, que tú veas todo lo que hay que proyectar, que tengas bibliografía a la mano sobre dónde puedes encontrar mayor información, pero que además veas cómo operamos o qué hacemos. Nosotros somos un CSIRT pequeño en comparación con el de CAIS. CAIS tiene más personas que CEDIA, vamos a ser a veces claro, correcto. Pero lógicamente ellos atienden un universo mayor de instituciones. Brasil de por sí es un continente, pero tú puedes ver que no hay que es a lo que queremos llegar aquí. No todos los CSIRTs son iguales. Bien, tú puedes empezar un CSIRT con poco personal y vas avanzando a medida que los servicios se van necesitando. O, lógicamente, necesitarás más personal si es que tienes una red muy grande, como por ejemplo ocurre en el caso de la RNP. Esa es la agenda del día de hoy. Un brevísimo resumen respecto al CSIRT, no a CEDIA. Nosotros somos el Centro de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática, el CSIRT del CEDIA. CEDIA es la red avanzada del Ecuador, la que le brinda servicios a todas las instituciones miembros de CEDIA. Y nosotros como CSIRT, lógicamente, le brindamos servicios a las instituciones miembros de CEDIA. Correcto. Nosotros fuimos creados, anunciados a nuestra comunidad en el año 2011, en abril, si mal no recuerdo, y yo comencé a trabajar y a operar ya en el CSIR de CEDIA desde agosto del 2013. Inicialmente empezamos con tema de emisión de alertas, que es una de las cosas fundamentales de seguridad, monitoreo y emisión de alertas. Implementamos honeypots nuestros. Estamos ya en este momento realizando entrenamientos también en temas relacionados con el área y siempre buscando colaboración con instituciones de educación superior, tanto internas como externas, es decir, de otras regiones o de otros países, y también de terceros. ¿Por qué? Es importante, porque los CSIRTs a la final no viven en un mundo aislado. El objetivo fundamental de un CSIR es mantener relaciones con otros centros de respuesta del país, del planeta, para que en caso de un incidente
tú tengas quien te pueda apoyar. Por ejemplo, hablando de apoyos, nosotros trabajamos con un par de casos el año pasado muy curiosos, que es OP Ecuador, que fue el caso de Assange, y el tema de esta operación que se llama Machete, la del año 2019. De momento dejemos ahí esos nombres. Nosotros vamos a mencionar y vamos a hablar dentro de unos minutos sobre estos dos casos. Bien, sobre la RNP. Bom, sobre a RNP, nós somos como, ou seja, a rede avançada de comunicação que conecta as universidades e institutos federais de educação e investigação no Brasil. Como havia falado Ernesto, nós temos backbone que alcança todos os estados da federação e do país, né? E a RNP tem realmente uma história, né? Tem uma história de implementação, né? de inovação e de crescimento, né? Da capacidade de tráfego de rede, e isto certamente também impacta em termos de área de ataques, né? de atividades maliciosas, né? Pero CAIS é a equipe que trabalha em cuidar da segurança desse backbone, né? Dessa rede avançada e de los serviços ofertados por la RNP. E temos esses serviços, alguns são os serviços em comuns, como Ernesto ha falado, né? Executamos a emissão de alertas acerca de vulnerabilidades, acerca de zero days. Isso é muito importante quando temos que alertar nossos clientes, né, as universidades que usam os serviços de conectividade da RNP, para que elas também possam Ernesto, Yuri, creio que Yuri tenha um problema de conexão. ¿Me escuchas, verdad? Sí, creo que Yuri tiene un problema con la conexión. Entonces, bueno, puedo continuar también. Nosotros visitamos CAIS de la RNP hace varios años, claro, y conocimos muchísimo de su operación, correcto. Y realmente, de hecho, ustedes como pueden ver, como decía Yuri, si te fijas, algunos servicios coinciden con los nuestros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son servicios típicos que un CECIR ofrece, pero además por una curiosidad más, y hay que meterse eso en la cabeza, un CECIR no es igual al otro, es decir, tú vas a ir ofreciendo servicios a medida que, lógicamente, tú vayas, ¿cómo se llama? Necesitándolos para tu red, para tu institución. Correcto. Volví. Yuri, ya. Okay. Estabas mencionando otros servicios que además ofrecían. Sí, gracias, Ernesto. Yo estaba hablando acerca de catálogo de fraudes electrónicos, que es una base, un repositorio de dados de fraudes enviados a usuarios finales, né? Isso é muito importante para que o usuário pueda identificar mensagens maliciosas que pueda receber acerca de phishing, acerca enfim, atividades maliciosas direcionadas, né? Acerca de instituições ou de outros tipos de situações, como bancos, como e-mails de servidores de serviços públicos de e-mail, entre outros. É outro serviço bastante importante que nós fazemos em CAIS, é a disseminação da cultura de segurança. Mais adelante, nós vamos falar acerca de várias iniciativas, né, várias ações acerca de
educación en seguridad de la información para los clientes de RNP. Entonces, como Ernesto falou, temos mais tempo de atuação, né? Fomos criados em 1997 como o CECIR da Rede Acadêmica no Brasil, e somos membros do FIRST, que é um fórum de equipos de incidentes de segurança, né? Desde hasta 2001. Então, puede seguir, Ernesto. Ok. Sí, el hecho de pertenecer, el hecho de pertenecer a foros es muy importante, ¿verdad? Porque a la final el CECIR se basa una vez más en el intercambio que uno va realizando de información. Bien, vamos a comenzar un poquito, a ver, sí se está viendo la pantalla, ¿verdad? Que me envió un aviso aquí. Sí. Sí se ve, ya. Bien, vamos a empezar a hablar de un tema curioso, de un tema interesante, que es, ¿qué es lo que es un CECIRT? Bien, CECIR es un nombre, digamos, de libre uso, que son las iniciales de Computer Security Incident Response Team, Centro de Respuesta a Incidentes, equipo de respuesta a incidentes de seguridad informáticos, si lo quieres traducir así al español, ¿verdad? Pero no es que tú tienes, a ver, por CECIRT se le conoce a todo centro o equipo de respuesta a incidentes informáticos, pero no es que tú tienes que llamarte CECIRT. Bien, existen, por favor, y tratemos de evitar esa confusión, porque sí surgen esas confusiones. Existen diversos nombres que no significan nada mayormente diferente. Quizá es porque cierta institución hace una labor específica propia o porque les gustó ese nombre. Por ejemplo, no sé si ustedes se fijan, pero en el caso del Centro de Respuesta a Incidentes Informáticos de la RNP, tú no ves la palabra, aquí yo no veo la palabra CECIRT en ningún lugar, ¿verdad? Ellos se pusieron Centro de Atención a Incidentes de Seguridad. Bien, CAIS. Pues, pero ¿acaso dejarán de ser un CECIRT? Son un CECIRT. Ellos responden a incidentes informáticos, ¿verdad? ¿Por qué se llamaron CAIS? Ellos tendrán su historia, tendrán su razón, ¿verdad? De por qué se llama así. Pero no es más que un CECIRT. También se les conoce como CERT. Eso es Computer Emergency Response Team. Antiguamente era eso el significado. Computer Emergency Response Team, equipo de respuesta a incidentes de computación. ¿Qué pasa? Ya voy a hablar de esto un poquito. También se les conoce a veces como IRT, Incident Response Team, como SOC, Security Operations Centers, que puede ser visto como la semilla de un posible CECIRT o una división o una sección dentro de un CECIRT. Quizá el SOC es el que atiende el día a día de que receta y revisa y monitorea el comportamiento de seguridad de la red, pero no tiene por qué ser diferente a un CECIRT. Al contrario, muchas veces es parte de un CECIRT, ¿correcto? CERT, Security Incident Response Team, WARP, LACNIC, por ejemplo, hasta hace unos meses, LACNIC a su CECIRT le llamaba WARP. Si mal no recuerdo, era como Warning, Advice and Reporting Point. En fin, tú respondes incidentes informáticos, eres un CECIRT. ¿Por qué hago mucho énfasis en esto y por qué existe esta página? Ya, lamentablemente algunas personas dicen, no, yo no voy a instalar un CECIRT, yo voy a instalar un CERT. Hello, estás haciendo lo mismo, ¿sí? No, además de mi CECIRT, yo voy a armar una organización paralela que se va a llamar el SOC. No, sí, el SOC y el CECIR trabajan muy bien de forma combinada. No los veas diferente, velos integrados, ¿sí? A veces hay gente que me dice, yo no tengo un CECIRT, yo tengo un SOC. Felicidades, tú tienes un SOC, qué bien. Pues estás haciendo las labores, digamos, fundamentales, necesarias, básicas de un CECIRT. Aunque tú no lo sepas, eres un CECIRT. Curiosidad, en esta presentación posiblemente te enteres de que eres un CECIRT, ¿ya? Felicidades, posiblemente te enteres en este momento.
Correcto. Eso es, por favor, quitémonos un poquito el hecho de los nombres. Recuerden que cuando caemos en poner nombres bonitos, estamos entrando en el juego de una organización que nos quiere vender algo. Ah, tú tienes un CSIRT. Sí, pero yo te vendo el SOC. Ah, pero tú tienes un CSIRT, pero yo soy un CERT. Por favor, estamos hablando de lo mismo. ¿Sí? Ah, tú eres ser humano, pues yo soy hombre. Ah, tú eres hombre, no, yo soy Homo sapiens. Hello, estamos hablando de en su conjunto el animal llamado Homo sapiens sapiens, que se le puede definir con varios nombres. Correcto. Eso es la idea. Sobre todo el tema del CERT. Yo no entiendo por qué alguna gente no es la insistencia en serlo. Tú quieres usar la marca de CERT, y aquí viene lo curioso. CERT es una marca registrada de la Universidad de Carnegie Mellon, la CMU, el Instituto para los Estudios de Seguridad, el CEI, correcto. Y simplemente lo que te dice es cualquier equipo de incidentes, de respuesta a incidentes informáticos que comparte el compromiso del CEI, del Instituto de Seguridad de ellos, de mejorar la seguridad en las redes conectadas a Internet, puede aplicar por la autorización para usar la marca CERT. A propósito, ellos ya piden que al CERT no se le describa como Computer Emergency Response Team, sino como CERT. No comparte con ellos la necesidad de el compromiso de mejorar la seguridad en las redes conectadas a Internet. Estoy seguro que la mayoría de los CSIRTs lo hacen. Podría pensar que algún CSIRT no comparta el compromiso de mejorar la seguridad en Internet. No sé, se me ocurre algún CSIRT que realice una labor específica que no esté conectado a Internet, algún centro de respuesta que se ocupe de manejar quizá un producto específico. No, quizá no entiendo o no veo la razón en particular, correcto, pero eso es la idea. De hecho, a propósito, comentario, no sé ustedes, Yuri, en CAIS, pero nosotros aplicamos hace un mes a la marca de CERT y no por eso vamos a ser mejores, ni peores, ni nada por el estilo. Aplicamos, ¿sabes para qué? Para demostrarle a muchas personas que seguimos realizando las mismas operaciones siendo un CERT, es decir, siendo no es la palabra, usando la marca comercial CERT o usando la palabra genérica CSIRT. No sé si ustedes aplicaron alguna vez, Yuri, o no han hecho eso, de usar la marca CERT. No. Desde siempre, hasta siempre utilizamos el nombre CAS, CAIS como la identificación de equipo de seguridad, de los CSIRT, de RNP, pero tenemos un ejemplo com um dos nossos clientes, que é a Universidade Federal de Bahia, né? Sobre a liderança de ponto de presença de RNP em Bahia, que é a LOPOP, né? LOPOP Bahia, que eles têm um equipo, um CSIR, né? Que é denominado CERT.Bahia, né? E onde eles utilizaram esse nome, CERT, eles solicitaram a autorização, né, necessária para o uso desse nome, CERT. Sí, y a propósito, que qué bien que dices eso, a los equipos nacionales. Ellos hacen la misma cosa, pero exacto, de forma regional en Bahía, en para Bahía. los clientes de RNP en Bahía. Y ahora que decías eso, yo recuerdo CERT, por ejemplo, si te pones a leer, ahí está la página web de ellos, ¿verdad? Al final. No sé, ¿sí se ve mi mouse? ¿Se ve el mouse cuando yo lo muevo? Pregunto. El puntero del mouse. Sí. Sí, ya, aquí está, ¿verdad? La página web de donde yo extraje esta información. Ellos, por ejemplo, sí reservan el nombre de CERT mezclado con la palabra del país. Por ejemplo, yo no puedo venir a reclamar CERT Ecuador o EcuCERT. Eso está reservado para el equipo de respuesta a incidentes informáticos del país, ¿sí? El Brasil tendrá su CERT Brasil, que en este caso es CERT BR. Eso está reservado para ellos. No llega a un cualquiera y lo pide para... No. Esa es una curiosidad que ellos tienen, pero es más una curiosidad de a quién le asignan este nombre. ¿Ya? A lo que quiero llegar es muy importante. Independientemente de cómo se llame tu equipo de respuesta,
tú eres un equipo de respuesta a incidentes informáticos, tú respondes, se te va a apreciar y se te va a apoyar independientemente del nombre que tú tengas como equipo de respuesta. ¿Por qué es importante un CSIRT? ¿Por qué es importante un CSIRT? Porque muchas veces las organizaciones trabajan los temas de seguridad, pero desde el punto de vista, digamos, de procedimientos. Es decir, cumplimiento de la norma técnica para el manejo de la seguridad de la información en tal organización, ¿verdad? O cumplir una norma ISO o una norma NIST, etcétera. Eso está bien, eso es perfecto. Pero lamentablemente, aquí tenemos una serie de razones de por qué es importante un equipo de respuesta a incidentes informáticos, ¿ya? Primero, el ciberespacio es en cierta forma único y peculiar. Esto es una imagen tomada de FIRST, que tiene una presentación para policymakers, para tomadores de decisión, ¿ya? ¿Qué es esto de que es único y peculiar? Ten en cuenta una cosa, no hay fronteras, es decir, los ataques pueden venir de cualquier lugar del planeta. Y tú tienes que estar no solo protegido contra esos ataques, sino preparado para que de ocurrir ese tipo de ataque, tú puedas solicitar colaboración o colaborar con tu peer, ¿cómo se llama? Con tu con tu colega en el otro lugar del planeta para encontrar el problema y tratar de mitigar o solucionar el problema. A propósito, encontrar al culpable es difícil. Lamentablemente las evidencias mayormente se crean a través de medios técnicos, ¿no es cierto? Y es muy fácil de implementar un ataque, pero realmente es muy difícil encontrar al culpable. No es tan simple como decir, desde tal dirección IP me atacaron. Bueno, a ver, lo puedes decir, pero encontrar al culpable que estaba detrás de esa IP te es muy difícil. Para eso necesitas la colaboración de un centro de respuesta a incidentes, quizá en el otro lado. O al revés, piénsalo al revés, a veces puedes requerir de tu ayuda. Desde tu red está ocurriendo un ataque y tú eres el que puedes ayudarle a la otra persona a encontrar qué fue, qué motivos, por qué fue que surgió el ataque. Los ataques son masivos, ¿sí? Es decir, no solo que son destinados a un enorme grupo de equipos a la vez, sino que además pueden repetirse fácilmente. Ya que no hace falta un medio físico para realizar el ataque, pues los ataques se pueden replicar y se pueden hacer hacia una gran cantidad de equipos. Hay una alta tasa de innovación, ¿ya? Las normas normalmente son muy buenas, es decir, yo estoy totalmente de acuerdo con ellas, pero la norma no te ayuda mucho con la innovación, ¿sí me entiendes? Es decir, el estar el día a día con los incidentes que ocurren, las vulnerabilidades que hay, los eventos que te reportan, leyendo información que sucede o que ocurre de lo que está viendo en el mundo, eso te ayuda mucho a estar enterado e innovando continuamente. Esto no es simplemente cumplir el hecho de que, por ejemplo, se realizarán respaldos de la documentación de cada máquina de la empresa una vez al día. Eso está muy bien, eso es perfecto. Pero tú tienes que estar dedicado a, lo mencionaba en una reunión anterior una colega, ¿no es cierto? Dos, de hecho. El phishing es la mayor fuente de entrada para ransomware. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que decía Yuri, tengo que educar al personal para que no haya ransomware. Tengo que tomar acciones ya un poco más concretas para el hecho de evitar que ocurran situaciones en tu red. Bien, es una guerra simétrica. Aunque realmente el adversario puede ser un gobierno o estado, ¿sí? Ustedes tienen que estar oyendo que continuamente acusan a los coreanos, que si los chinos, que si los rusos, es decir, allá son los malos y nosotros acá somos los que nos defendemos, ¿verdad? Realmente es simplemente, muchas veces es simplemente alguien que se le ocurrió una buena idea para atacar tu red. Y te comento, no son los chinos y los coreanos solamente. Los brasileños también son fanáticos de enviarte phishing, ¿correcto? Phishing bancario, phishing para hacer ransomware, ¿correcto? Afortunadamente la traducción al español es mala y ¿cómo se llama? Y lo logras detectar. Entonces, no puedes estar esperando, no es que a mí no me van a atacar los rusos o los coreanos, no. Te puede atacar un muchacho que está sentado en alguna ciudad de Latinoamérica, ¿sí? Y te puede hacer algún tipo de ataque. Y por último, una cosa que lamentablemente es así, ¿no? No existe una autoridad global, es decir, no hay una especie de policía de Internet o de fiscalía de Internet que te ayude a, ¿cómo se llama? A encontrar, a castigar al culpable del incidente.
A propósito, uno de los que no es de los primeros objetivos de un CSIRT, no, el objetivo de un CSIRT no debe ser únicamente buscar judicializar un caso. Tú puedes apoyar a judicializar algún tipo de ataque o situación que haya ocurrido, es verdad. Pero aquí el objetivo de un CSIRT es, a la final, poder trabajar en colaboración para mitigar, recuperarte de y evitar que vuelva a ocurrir un incidente. El tema de la judicialización y demás puede ser, pero no es, no se vea como un CSIRT, como el tipo que va a presentar las denuncias a la fiscalía de que le robaron las fotos íntimas a alguien, ¿correcto? Cosas que ocurren, cosas que ocurren además. A la final, ¿por qué es importante un CSIRT? Mira, esto para mí es fundamental. Un CSIRT te permite definir y publicar el punto de contacto, point of contact, el POC, de tu organización. Importantísimo, ¿por qué? Porque realmente cuando alguien necesita enviar un reporte a tu organización, no saben a quién hacerlo. ¿O no les ha pasado? Lo que te toca entonces es escribir a abuse, la institución, con la esperanza de que alguien lo lea. Te soy honesto, muy poca gente lee ese correo de abuse, ¿verdad? Tú necesitas tener un punto de contacto muchas veces anunciado para que se sepa en tu institución quién es el que está atendiendo a este tipo de eventos. De hecho, muchas veces tú lo puedes buscar. Por ejemplo, a veces se les llama POC, a veces se les llama Security Contact, CSIRT. Por ejemplo, se me ocurre, por ponerte un ejemplo, no sé, te llegó un ataque de algún proveedor, ¿qué se te ocurre? De algún proveedor de GoDaddy. Han oído ustedes hablar de GoDaddy, ¿verdad? Un ataque desde GoDaddy te llega. ¿Qué es lo que tú haces? Tú puedes buscar GoDaddy Abuse Report, reporte de abuso de GoDaddy, y lo vas a tener. Y ellos detrás tienen uno o un grupo de personas que atienden a esos incidentes. Tú quieres reportar algo, pues no te apareces con ese nombre, lo buscas como CSIRT, GoDaddy CSIRT, o Cedia CSIRT, o reporte incidentes CAIS, RNP. En fin, la importante es que te puedan encontrar para reportarte cuando ocurra algún tipo de abuso. Correcto. Recuerden que el abuso muchas veces no se debe solamente a que alguien hace algo a propósito. Muchas veces el abuso es incluso por una falta de cuidado de algún usuario. No sé, se me ocurre, empieza una máquina de nuestra red a enviar spam. Y lógicamente queremos estar enterados para que nos avisen, oiga, esta IP está haciendo un envío de spam desde esta cuenta. Y lógicamente se actúa, ¿verdad? Para resolver ese inconveniente, esa eventualidad presentada, perdón, por parte de un atacante, ¿verdad? Además, tener a alguien con la cabeza fría en caso de que haya que responder a incidentes. Normalmente los que trabajan en el CSIRT no son los mismos que operan la red de una institución. Entonces, cuando los que operan la red de la institución están vueltos locos de por qué está ocurriendo algún tipo de problema, nosotros estamos buscando ya contactos para apoyarle en la resolución del problema. Estamos buscando información sobre cuál es la posible labor que se puede realizar de mitigación del incidente que está habiendo en este momento, etcétera. ¿Ya? Tú eres una persona que no solo tiene contactos, no solo tiene la opción de pensar con cabeza fría, correcto, porque te da esa tranquilidad de yo no soy el que tiene la candela en las manos. Realmente quien está arreglando el problema, que está con el problemazo es la gente de infraestructura de la red. Bien, sino que además este punto para mí es importante, tenía que haberlo pasado hacia arriba, pero es el hecho de que uno tiene redes de confianza en las que se puede basar para ayudar a encontrar una solución o una mitigación al incidente. Esto es importantísimo para un CSIRT, insisto, y voy a insistir durante toda esta presentación. El CSIRT no es el hecho de que tú operes solo y ya. Por favor, tienes que tender redes de confianza, participar en eventos, en congresos. Ahora, mucho mejor, ¿verdad? Porque son virtuales y no tienes que estar viajando ni nada por el estilo. Conversar con las personas, inscribirte a listas de correo, a foros, para que la gente vaya conociendo tu accionar, quién eres tú, en que tú le puedes ayudar
Y además que sepan que cuando tú les escribas dentro de un mes o un año, ellos sepan, este es fulano de tal red, yo lo conocí. Recuerden, me decía un amigo hace muchos años que en Latinoamérica los problemas se solucionan con dos opciones, ¿ya? Los problemas en Latinoamérica se solucionan con dinero, esto es, tú tienes dinero, tú pagas para solucionar el problema. Y la segunda es con amigos. Bien, si tú tienes amigos, se arregla. Y me van a decir que no, ¿verdad? En tu país, tú tienes algún tipo de inconveniente, el más sencillo, te faltó sal, lo puedes resolver con dinero, es decir, yendo a la tienda a comprar sal, o con amigos, vas al vecino, tocas la puerta y te presta sal. O necesitas, ¿qué será la palabra? Necesitas a alguien que te conseguir una pieza muy específica para tu red, lo resuelves con dinero o si no con amigos. Llamas al amigo tuyo y le dices, oye, te sobra esta pieza, yo la necesito y la puedes traer y la puedes usar, él te la presta mientras no le haga falta, ¿verdad? Entonces, eso es lo mismo que aplica al tema de la seguridad. Lo puedes resolver con dinero, bueno, o intentar resolver con dinero, millones de dólares, ¿verdad? O lo puedes resolver también con amigos. Tocas la puerta, oye, ¿me puedes ayudar? Tengo este problema. Y seguramente vamos a intentar ayudarte. Como mismo, seguramente te vamos a pedir nos ayudes cuando haga falta. ¿Verdad? Certo. Eso, diga. Só uma consideração, Ernesto. Considerando num cenário de investimento, né, de poner dinheiro na construção, né, De invertir. Sí, de investir. Todas essas ações que ha hablado, né, neste slide, não necessitam de grandes investimentos, né, grandes orçamentos, não sei como ha dito em espanhol, orçamento. Inversiones, presupuestos. Isso, inversões, isso, perfeito. Graças. Não necessitam de grandes inversões, que não seja investimento em capacitação técnica de analistas que vão trabalhar nessas ações, né? Pero não precisa de grandes inversões para se criar num point of contact, num site público com as informações de CSIRT, não necessitas de inversão para fazer uma estrutura de estatísticas, né? Que não seja especificamente na capacitação técnica em segurança de los técnicos ou analistas que irão trabalhar, né, em equipo. Exacto. Gracias, mil gracias, porque qué bueno que no nos fuimos de aquí. Exacto, es lo que dice Yuri. Si tú te fijas, aquí no estoy pidiéndote millones de dólares. A propósito, no te estoy hablando de equipamiento, no te estoy hablando de licencias. ¿De qué te estoy hablando? Y lo vas a ver más abajo también, de conocimiento y de relaciones, ¿sí? Esto no se resuelve con dinero. Esto se resuelve con lo que en el modelo OSI, ustedes saben que el modelo OSI tiene, si mal no recuerdo, son 10 capas del modelo OSI, que siempre a ustedes les hablan de la capa 1, 2, de la capa 7. Esto se arregla en la capa 8 del modelo OSI, ¿correcto? Que es el humano, es el conocimiento, ¿sí? Son las relaciones que tú haces. Eso es lo más importante. Bien, y qué bueno que Yuri lo menciona. ¿Por qué te digo? Porque una vez más, aquí lo que buscamos es romper el hielo, quitar esos mitos de que para hacer un CSIR es extremadamente imposible. Por favor, y a propósito, no estoy hablando de algo, porque hay quien dice, sí, porque ya tú lo fundaste, tú formaste el CSIR. Vean, nosotros formamos el CSIR con una capacidad financiera, al CSIR se le asignó un valor muy pequeño. Vean, no me acuerdo ni siquiera el número, correcto, pero yo creo que el primer año yo no gasté más de $5,000, $6,000 en cosas que yo necesitaba, ¿ya? Lógicamente, aparte del salario, ¿verdad? Lógicamente, un salario de $10,000 quisiera tener yo, pero no llega, ¿verdad? Entonces, no se gastó más que eso, y salario del personal. Y ya se acaba de hablar aquí, ¿correcto? Entonces, estamos hoy donde estamos porque se ha ido creciendo, se han ido implementando cosas. Tú tienes que planificar también. No esperes tener un CSIRT 100% funcional
desde el mismo primer día. Otra razón de por qué tener un CECIR, para realizar las labores rutinarias que apoyan a mejorar la triada CIA, la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Bien, labores rutinarias que apoyan a, por favor, cuidado con confundir una cosa. A veces pasa, y aprovecho la oportunidad, a veces pasa que uno dice, bueno, la disponibilidad de la red, tú dices que vas a hacer labores que mejoran la disponibilidad, entonces ahora todo problema que ocurra en la red que afecte la disponibilidad es tu responsabilidad. No, por favor, aquí estoy hablando que apoyan, que mejoran la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Pero nosotros no somos quienes vamos arreglando los problemas de otros. Cada quien es responsable de manejar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad en su área de trabajo. Sea esto, por ejemplo, la red, la parte de infraestructura de servidores, lo que se te vaya ocurriendo, cada quien es responsable. Como CECIR, apoyamos porque nos enteramos de cosas que van ocurriendo, ¿verdad? Porque eres como quien dice la persona que está todo el día mirando ese tipo de cosas que suceden y tú vas emitiendo las sugerencias. Por ejemplo, preciso saber, Ernesto, que el nombre incidente existente nesse CIRT é dizer que é um comportamento reativo mesmo, né? Pero se ocorre um incidente é porque a confidencialidade já foi, a integridade já foi, e que você está haciendo uma ação para mitigar os efeitos deste incidente. Pero em observar, né, a ocorrência desses incidentes, manter essas estadísticas e olhar para elas como uma maneira de entender como estes incidentes ocorrem, é que nos dá esta visão proativa de evitar e de melhorar la CIA que había falado. A eso, muy bien. Nosotros tenemos la palabra incidente en el nombre, pero quisiéramos que nunca ocurra. Es decir, tampoco es esperar a que ocurra un incidente. Es lo que dice Yuri. Esto es, no queremos que ocurra. Bien, es más, ¿acaso tú quieres tener bomberos para que ocurran fuegos? No. Tú lo que quieres es tener bomberos y ruegas porque nunca haya un incendio, ¿verdad? Eso es importante. Lo mismo acá, tienes un centro de respuesta y no es solamente para atender incidentes, sino incluso para aprender de los incidentes que ocurren y también para realizar no solo la labor reactiva, sino la labor preventiva, que es el hecho de empezar a trabajar para que no ocurran esos incidentes, que tú vas, porque muchas veces tú vas viendo cómo es que el incidente el incidente no, como una situación puede convertirse en un incidente en tu institución y tú trabajas para evitarlo. De hecho, yo pienso que eso es el 90% de nuestra labor. Bien, mantener estadísticas, porque muchas veces, no sé si les ha pasado, las estadísticas nos llegan incluso de afuera. Dicen, no, en el país han ocurrido 3 millones de incidentes. ¿Y por qué es eso? Porque nosotros mismos ni siquiera tenemos estadísticas. O en nuestra red, nosotros mismos en nuestra red ni siquiera llevamos estadísticas. Pero además es importante, sobre todo, por ejemplo, en el caso nuestro, que somos redes avanzadas, que somos universidades, tú tienes que también justificar el qué se está realizando, en qué se tiene que trabajar o invertir. Las estadísticas no tienen que ser todas positivas, porque hay quien dice, tú no sirves porque han aumentado los incidentes o las vulnerabilidades. Una vulnerabilidad es una falla que está presta a convertirse en un incidente. Un incidente es cuando se aprovecha una vulnerabilidad y se realiza algún tipo de ataque contra tu institución, ¿verdad? Esto es un resumen dicho muy a la forma mía. Porque se incrementan las vulnerabilidades, entonces tú no has hecho nada. No precisamente. Toma las estadísticas para también aprender. Mira, se han incrementado las vulnerabilidades. Entonces tenemos que tomar medidas para que no sigan incrementándose. ¿Cómo? Recuerda que el CECIR no es el responsable del firewall. Hay CECIR que entonces empiezan a ocuparse de cosas que son propias de la parte de infraestructura de red. Yo no soy el responsable del firewall en mi institución. Sí, yo conozco cómo funcionan los firewalls. Yo les ayudo cuando hay algún tipo de inquietud o duda, ¿verdad? Ellos me entregan información cuando la necesitamos. Pero tú no operas, por favor, tú no operas el día a día del tráfico que circula en la institución.
Eso sí, tú monitoreas, ¿verdad? Y si tú empiezas a ver que hay muchas, no sé, se me ocurre, muchos DNS abiertos, Open Resolvers, ¿qué es lo que toca entonces? Tomar medidas contra esos Open Resolvers y tú les apoyas para que se corrijan esos problemas. Bien, esto respecto a mantener estadísticas, lógicamente las estadísticas también te ayudan a justificar el sentido de tu operación, ¿verdad? También es importante para concienciar al personal, que es parte de lo que Yuri mencionaba en su momento. Tienes que tomar labores preventivas. Me da pena cuando hay un ransomware que se propaga en una institución, en una red. Y muchos problemas de ransomware, a propósito, no vienen por una falla en el software. Puede ocurrir que haya una falla en el software, ¿ya? Pero mucho ransomware viene por problema en capa 8, ¿sí? Es la persona que se deja convencer de un correo que le amenaza, que le dice, por ejemplo, el Banco do Brasil tiene 24 horas para cambiar su clave. Y yo no entiendo por qué esa persona que no vive en Brasil tiene que dar clic en el enlace y ejecutar un programa y lógicamente contaminarse con ransomware. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Si tú empiezas a ver que hay un problema de, perdón, de phishing que está latente, que empieza a surgir, tienes que educar a las personas. Tienes que hacer campañas de concienciación y son muy bonitas. Porque quizá para ti sea risible. ¿Cómo es esto de que voy a caer en un phishing? Oigan, hay phishing bien elaborados que yo he estado muchas veces tentado a dar clic porque está tan bien hecho que hasta amas el phishing y quieres darle clic al phishing, ¿correcto? Imagínate una persona que no está en nuestro medio, ¿sí? Le llega una palabra así como, ¿qué será? La gerencia de la organización exige que usted cambie su clave inmediatamente o se le despedirá. Oiga, la gente se deja convencer por eso, pues son técnicas de ingeniería social y hay que educarles para que piensen, para que no ejecuten esos procesos sin pensar, ¿verdad? Y disminuyen mucho la probabilidad de incidentes. Eso es lo interesante, ¿verdad? Eso es lo interesante. Y bueno, ya lo había mencionado el tema de las redes de confianza, que lo vamos a mencionar dentro de un rato. Esto es una pantalla, una presentación muy sencilla. Mira, esto es una distribución, si mal no recuerdo, de los sistemas autónomos, cómo se comunican entre sí a nivel mundial. ¿Sí? Tú eres uno por aquí, un puntito por aquí. ¿Tú crees que en realidad cuando haya un problema de un ataque que ocurre por acá, tú crees que tú vas a poder tracear todo, de ver de dónde vino? Porque el atacante parece que vino de Asia, pero quizás es alguien de Norteamérica usando un equipo en Asia para atacar a una máquina acá en Latinoamérica. Entonces, date cuenta de que es una red muy grande y que no todo se resuelve, como diríamos, solo protegiéndote a ti, sino que hay que empezar en caso tuyo, quizás empezar a colaborar, empezar ¿cómo se llama? A trabajar en conjunto a nivel mundial con el objetivo de poder mitigar o resolver los problemas que van sucediendo. ¿Ya? No estamos solo en este planeta, es lo que queremos ver aquí. El caso Machete que te había hablado al inicio. Este caso Machete, a propósito, es un caso que ataca a instituciones militares o de gobierno y algunas educativas en Latinoamérica. ¿Ya? ¿Qué es lo que se hace? Se instala una amenaza persistente, se instala algún tipo de servicio o proceso en los equipos a los que logran ingresar para extraer información de esos equipos. Los atacantes están muy orientados por ejemplo, a, a los directivos de las instituciones militares, por decírtelo claro, a los jefes a los jefes de ejército, a los generales de ejército, a los responsables de división, de batallón. Ellos tratan de llegar a ellos, correcto, a estas personas para contaminar sus equipos, porque lógicamente, ¿qué podemos esperar? En esa máquina de ese general deben haber planes, ya sea militares o políticos, ¿verdad? Y que sean muy interesantes de sustraer o de robar. Bien, ese ataque ha venido repitiéndose, si mal no recuerdo, desde el 2014, con diferentes variantes. Se sabe que es alguien de Latinoamérica. Se sabe que es alguien de Latinoamérica porque está muy bien hablado el español.
se sabe que no es alguien de Brasil. Inicialmente se pensó que era de Brasil, pero todo indica de que no lo son. Bien, ¿y qué es lo que hacen? Rehacen su proceso cada cierto tiempo y en el 2019 lo echaron a andar también, comprometiendo diversos países. No sé si lo tengo aquí puesto, pero estaba, perdón, si mal no recuerdo, estaba en Nicaragua, Venezuela, Colombia, Ecuador y se me escapa algún país más. Correcto. ¿Qué es lo por ejemplo, aquí te estoy hablando no del caso. Del caso podemos explicarlo luego en otro momento, ¿ya? Aquí te estoy hablando más bien de la colaboración, que es lo que quiero llegar. ESET, que es una empresa de seguridad, ustedes la conocen, ¿verdad? Seguramente, publica año 2019 un análisis sobre esta operación, sobre cómo este malware se propagaba, ¿correcto? ¿Qué características tenía? ¿En qué se basaba para operar? Bien, nos llega esta información inicialmente a través de canales de confianza. Y aquí viene lo que te había dicho hace un momento, ¿verdad? Esto que te había dicho hace un momento, redes de confianza. Te llega esa información a través de canales de confianza, ¿verdad? De que existían estos tipos de ataques, habían ataques realizándose contra Ecuador, bien, y efectivamente, pues determinamos que era posible que buscando la colaboración de un tercero conocido, confiable, ya, pudiéramos determinar qué equipos estaban comprometidos aquí en el país. Bien, y actuar entonces para mitigar, corregir, solventar esta situación. Y efectivamente, nosotros contactamos a nuestro par internacional, le explicamos qué necesitábamos y qué deseábamos. Para esto tenemos una presentación aparte, ahora no viene al caso. Y lo importante es eso, que logramos que actuaran inmediatamente en términos de Internet, es decir, no es al siguiente minuto, pero logramos que actuaran inmediatamente. Y tan pronto ellos empezaron a trabajar, nosotros comenzamos a recibir información, ¿bien? Y determinamos exactamente qué equipos, qué cantidad de equipos y qué equipos eran, y se pudo trabajar entonces para que esas instituciones pudieran corregir su problema. Y además, el personal que pudo haber estado afectado también pudiera aprender de ese problema y solucionarlo, ¿verdad? Eso lo logramos nosotros, pues, a través de qué cosa, de la colaboración. A propósito, aquí no hubo que pagar nada. En este caso no hubo que pagar nada. ¿Qué es lo que te hizo falta? Capa 8. Empezar a mezclar las cosas. Recibo esta información, conozco a esta persona que puede actuar y entonces le pido que me ayude con lo que información que yo recibí para empezar a recibir información sobre la infraestructura que nos pertenece a nosotros, por decir así. Y bueno, pues lo comenzamos a trabajar de esta forma. ¿De dónde obtenemos los contactos de confianza? Esto es de Yuri. Esta imagen la puso Yuri, yo no la puse, ¿ya? Yo no soy amarillo. Pero bueno, realmente se obtiene de un incansable trabajo día a día que tú tienes que realizar. De hecho, te comento, esta presentación no es solamente porque soy bueno y me encanta hablar, sino porque además yo estoy buscando que tú nos conozcas, nosotros conocerte, ¿verdad? Y saber que tú te puedes convertir en un contacto, en alguien que nos pueda ayudar cuando ocurra algún tipo de problema. Tenerte, como quien dice, en la lista de contactos de confianza. Bien, ¿cómo se hace? En este mismo momento, asistiendo a conferencias, a congresos, a eventos. No tengas pena. Aquí no hay el mega sabio que todo lo conoce, ¿verdad? Lo que tienes es que asistir, reunirte, escuchar, proponer, conversar, intercambiar información. Lo importante es que la gente te conozca. Comentario adicional, este par, ¿dónde está? Se me pasó la palabra. Bueno, este peer que nosotros contactamos, lo conocimos en una conferencia hacía 2 o 3 años atrás, ¿ya? Y lo conocimos y conversamos. Ellos nos pidieron que le pusiéramos, por ejemplo, le ayudáramos poniendo un sensor y nosotros pusimos un sensor, ¿correcto? Y a través de ellos logramos esto, ¿correcto? Logramos, y además a través de esa conferencia a la que asistimos, logramos conocer que ellos tenían esa herramienta que nos hacía falta para lograr, ¿cómo se llama? Solventar o solucionar este problema. Incluso el congreso que te parece el más sencillo, el más simple, ¿ya? Incluso ese te puede dar ese momento, ajá,
esa epifanía, ¿no es cierto? Ese momento de decir, hey, es esto, correcto. Porque créeme que la gente presenta buenos trabajos. A veces a la gente le da pena porque dice, yo lo que estoy diciendo no sirve para nada. No, sí sirve. Todo lo que tú hablas, tu experiencia, el cómo tú hiciste, ayuda a los demás a comprender cómo reaccionar o cómo no reaccionar cuando les ocurre un incidente. Documentación. Hay muchísima documentación, correcto. Aquí en estos dos sitios nosotros te proveemos de alguna documentación que tú puedes utilizar, pero no es la única que tú puedes utilizar para armar un CSIRT. Nosotros, de hecho, durante esta pequeña conferencia, este pequeño taller que se está dando, nosotros vamos a mencionar prácticas y procedimientos que ya son conocidos y utilizados a nivel mundial. Están descritos por FIRST, y cuando te menciono estos nombres, ¿qué es lo que yo haría? Buscas que te va a aparecer información. FIRST, ENISA, que es la Agencia Europea de Seguridad, TAICERT, el proyecto Amparo del ACNIC, correcto, CERT-CC, etcétera. Tú vas buscando acá, mira, FIRST tiene un buen manual, o un buen grupo de manuales, prácticas y procedimientos que te pueden ayudar a tener un poco de visión de qué puedes hacer, de qué puedes lograr, ¿sí? ENISA no tiene un grupo. ENISA tiene una cantidad masiva de información que te sorprendería, correcto, que te va a ayudar en muchísimo. TAICERT tiene un manual de cómo formar un CSIRT, un breve resumen, por decirlo así. Correcto, está muy bonito. Nosotros hicimos una traducción al español hace unos meses del manual de TAICERT, lo puedes encontrar aquí. Amparo, el proyecto Amparo del ACNIC es un libro completo, desde la A hasta la Z, de cómo, qué pasos tú debes hacer para formar un CSIRT. Está en español este manual, correcto, y realmente te puede servir de mucha ayuda. Y bueno, tienes una cantidad de información que tú puedes encontrar grandísima. Lo curioso, y te repito, todos o casi todos se van a basar en procedimientos ya descritos, ya probados. Y es muy difícil que tú te topes que el uno se contradice con el otro. No, todos van a hablar en la misma línea, ¿sí? Entonces, estúdialos, míralos, pero por favor no te compliques. Realmente armar un CSIRT no es imposible. E são baseados em melhores práticas, né, de vários equipos internacionais ao redor do mundo. Del mundo. Então, não é documentos que reinventam a roda. Documentos que são baseados, que na verdade, trazem essas boas práticas em forma estruturada, né? Estruturada, exatamente. Sí, exacto. Léetelos 2, 3, léetelos todos los que encuentres y vas a ver que todos van por el mismo camino. Acuérdate que estamos hablando de reacción a incidentes que lógicamente tiene una parte preventiva, ¿verdad? En el mes de septiembre nosotros vamos a comenzar un curso en CEDIA de formación de CSIRTs. Cualquier información lo pueden solicitar aquí a este correo. Y la idea es la misma que esta, esta misma idea, es romper el hielo y detallar, ahora sí, paso a paso, describir y proponer cómo tú vas a ir armando tu CSIRT. Una vez más te insisto, por favor, creo que lo que pasa es que necesitamos decidirnos a formar, ¿sí? Imposible no es. Recursos ilimitados no necesitamos. Un tema más para que te fijes. Esto es una propuesta que hizo TAICERT, yo no la encuentro ahora, hace tiempo, en su manual está, ¿sí? De cómo tú podrías, en cierta forma, describir el estado de madurez de un CSIRT. Todos quisiéramos estar en el estado de madurez 5, porque suena serio, ¿verdad? Sí, todos queremos estar en el 5, pero honestamente, tú eres tan CSIRT como yo. Si tú estás en el nivel 1, bueno, yo preferiría el nivel 2, que es alcanzable, ¿ya? Si tú estás en el nivel 2 o en el 4 o en el 3. Simplemente tú has ido madurando y por eso se llama nivel de madurez. Tú vas creciendo. No esperes estar en el nivel de madurez 5 el primer día de operación. No, el primer día de operación quizás tú estés en el nivel de madurez 2. ¿Sí me entiendes? Y la idea es que tú sepas, y aquí viene lo curioso, que lo vamos a ver en los siguientes slides, que tú sepas que hay un camino hacia adelante y que tú te propongas ir mejorando, ir avanzando. ¿Cómo empezamos nosotros particularmente? Un punto de contacto, ¿sí?
y algunas pequeñas reglas, correcto, algunas pequeñas cositas para notificarle a los que les tocaba de que había un problema. Así empezamos y eres un CECIR que se llama introductorio. Ya tú tienes un punto de contacto, un formulario, un teléfono, un correo electrónico, la combinación de ellos, un sitio web, lo que tú creas ya tú tienes tu punto de contacto y tú atiendes eso que va llegando, ¿sí? A veces tú oyes que la gente dice, sí, nosotros recibimos los eventos y los vamos resolviendo, pero no somos un CECIRT. Hello, ya tú, aunque tú no lo sepas, ya tú comenzaste a hacer un CECIRT. Correcto. Lógicamente quisiéramos mejor y se propone siempre tratar de comenzar a través de un poquito, a través de, perdón, a partir de un nivel básico. ¿Cuál es el nivel básico? Todo nivel es igual al anterior, sumado una serie de cosas más, ¿ya? Nivel básico es el anterior, punto de contacto, ¿no? Y a eso se le suma un proceso para manejar nuevas amenazas, un sistema de tickets que se use para recibir los reportes que se envían, ¿verdad? Y se le proveen de avisos de seguridad a las organizaciones. Mira, yo estoy muy de acuerdo. Si tú comienzas con un pequeño sistema de tickets, cualquiera, ¿cuál se te ocurre? El GLPI, el OTRS, el RTIR, el que tú quieras, tú lo tienes, Ernesto, correcto. Lo importante es no tener el sistema de ticket, sino la persona que atiende eso y que está continuamente detrás de eso. Decías. exato. Até temos caso, um case interessante aqui em Brasil de um CECIR que não tinha condições de investir, né, no desenvolvimento de um novo sistema, e simplesmente utilizou lá uma planilha Excel, né, una planilla Excel. sim, para simplesmente manter um track, que é exatamente o objetivo desse sistema, né? Tu manteres um track, né? Um histórico de ocorrência desse incidente e das ações que tu fizesse para tratamento. Exacto. Exacto, ya maneja sus incidentes y sus eventos, los va almacenando en un sistema. En el caso de que propone Yuri es una hoja de Excel, correcto. Y te repito, para mí es tan CECIRT como puede ser los demás. Y lo voy a considerar y lo voy a apoyar como a los demás, ¿no es cierto? Porque lo importante es que tenemos a alguien que se unió a nuestra fuerza, ¿no es cierto? Y que está manejando incidentes. ¿Quieres un sistema de ticket? Usas el OTRS, usas el RTIR o usas en la hoja de Excel. Te comento, Yuri, que también nosotros empezamos, pero creo que no pasó de un mes. Empezamos con una hoja de Excel también. Pero llegó el momento en que, no, eran muchos lo que recibíamos, entonces preferimos hacer una especie de consolidación, Sí. automatización. A mí me interesaba mucho la automatización de esto que estaba ocurriendo. Pero bueno, te repito, son etapas que tú vas madurando y que tú vas creciendo. Fíjate, ¿verdad? Isso, e há sistemas open source, né, de código livre, que não é difícil a implementação, né? Por exemplo, o OTRS que é comentado é um sistema open source de tickets muito fácil de implementação. Exacto. Y configuración. Exacto. Y bueno, así seguimos creciendo en los niveles de madurez. Lo puedes ir viendo. Yo no quiero, mi objetivo no es empujarte por los ojos y que vayas al nivel 4, el 3, el 5. No. Yo lo que quiero es que tú veas que puedes madurar. Siguiente, por ejemplo, es ya con herramientas de análisis de amenazas, procedimientos para clasificar y manejar la información, ¿verdad? Porque poco a poco tú te vas dando cuenta, creo que lo decías hace un rato, Yuri, manejar el incidente en sí no es el lío, el problema es los procedimientos y demás, ¿ya? Llega un momento en que tú dices, ya, manejé mi primer incidente, pero después tú te das cuenta, a ver, mira, para empezar necesito una base de conocimiento para anotar lo que sucedió, que puede ser el mismo sistema de tickets, por ejemplo, ¿sí? Pero para seguir, me dio mucho miedo en cómo le entregué la información a fulano. No, eso es que no tienes un procedimiento para clasificar la información. Entonces, no, vamos a arreglar eso. En fin, tú vas creciendo a medida que el tiempo pasa y vas incorporando los procedimientos que te faltan. Si lo quieres ver al revés, si lo quieres ver de otra forma, aquí el negocio no es que lo tengas todo perfectamente listo para empezar a operar. Por favor,
tú tienes lo necesario, comienzas a operar y vas mejorando luego con el tiempo, ¿ya? Y bueno, así siguen los siguientes niveles de madurez. En resumen, diferentes CSIRTs implican diferentes servicios, diferentes necesidades, requerimientos, diferentes conocimientos. Tienes diferentes formas de financiación, diferentes financiamientos. Usas tus propias herramientas, defines tus procesos, manejas o trabajas dentro de una industria. Nosotros, por ejemplo, somos CSIR académicos, pero hay CSIR financieros, atienden a la parte financiera, atienden, bueno, a temas de infraestructura crítica en general, a la parte eléctrica, De productos. al gobierno. Es decir, de productos. CSIR de productos se llaman P-Cert, Product Cert, por ejemplo, el que distribuye un producto. En fin, hay diferentes tipos de CSIR y lógicamente manejan sus prioridades o necesidades de diferentes formas, definen sus servicios, que ya vamos a hablar de eso, de diferentes formas. Segunda cosa para resumir aquí, no es algo estático. Tú te das cuenta que vas a ir evolucionando con el tiempo. Bien, y pueden ir siguiendo un proceso de mejora continua, evolucionando a lo largo del tiempo, ¿ya? Pueden ir, no, deben ir siguiendo y tienen que ir siguiendo ese proceso. Hablando de modelos de madurez, tú te puedes preguntar, pero ¿y qué, y en qué debo mejorar y cómo debo hacerlo? Para eso tú puedes, se ha propuesto un modelo que se llama SIM3. Es el modelo de madurez para los servicios de respuesta a incidentes. Aquí puedes ver en este sitio web sobre SIM3 un pequeño documento. Es muy interesante de leerlo. Correcto. ¿Y qué es lo que te hace SIM3? SIM3 te divide, te permite que tú te hagas una autoevaluación y te hace una serie de preguntas para la organización, el manejo del personal, las herramientas y los procesos de tu centro de respuesta. En base a esas preguntas que te va realizando, él te determina si tú cumples ciertos requisitos o te faltan ciertos requisitos para alcanzar un nivel. Yo te sugiero que siempre empieces con el nivel básico, ¿no? Para alcanzar un nivel básico, yo debo cumplir tales requisitos. ¿Los estoy cumpliendo o no los estoy cumpliendo? Y te los presenta de forma gráfica, ¿correcto? Antes de mostrártelo, ya te voy a mostrar un ejemplo. Cada pregunta tú lo respondes con una evaluación del 0 al 5. El 0 significa, yo ni lo sabía, es decir, no existe, no está definido. Para la pregunta que te hacen en mi centro de respuesta no estaba definido, o es implícito, es decir, sí lo hacemos, pero no se ha escrito nada, lo hacemos porque lo hacemos, ¿ya? O nivel 2, explícito e interno, ha sido escrito, pero no ha sido formalizado, quizás se envió un correo, existe algún tipo de guía o procedimiento, pero no hay nada formalizado. Explícito formalizado, el nivel 3, eso significa que ya está autorizado por el director del centro de respuesta. Y nivel 4 se audita frecuentemente, es de obligatorio cumplimiento para la organización y está sujeto a control. Este nivel 4 es, digamos, cuando ya ha sido avalado por alguien superior al centro de respuesta, por llamar así. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, él te va haciendo las preguntas, ¿correcto? Las preguntas de organizacionales, factores humanos, de proceso y demás. A propósito, aquí en este sitio puedes ir a que te haga las preguntas, ¿ya? Y tú obtienes este resultado, ¿ya? Para la pregunta O1, organizacional, la primera pregunta, tú cumples, tú llegaste al nivel 4, cuando en realidad hasta el nivel 3 era suficiente para cumplir. En verde claro es cuando ya lo sobrepasas. Y también está en rojo cuando no lo sobrepasas. Dejen ver si se ve aquí. Les voy a mostrar un ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, mandato. Su CSIR necesita justificar la existencia. Bueno, el mandato normalmente viene de los niveles organizacionales más altos en su ambiente. A veces viene a un nivel más bajo, como por ejemplo el director de TI o algo así, pero preferiblemente viene de los niveles más altos, como el board de directores y demás. Es decir, ya a ustedes se les entregó un mandato de que van a operar y van a hacer tal cosa como CSIR. La pregunta es, ¿tu CSIR tiene ese mandato? ¿Ha habido un mandato que
que te crea, que te define algún tipo de función dentro de tu institución. Entonces tú dices, no, realmente no lo tenemos. Eso es que realmente tú estás operando por amor al arte, ¿verdad? Sin que nadie te lo haya indicado. O sí, el nivel 1. Sí. Nos los han indicado, lo estamos haciendo, pero es verbalmente, no hay nada escrito. O el nivel 2, perdón, el nivel 1, tenemos una buena idea de lo que hacemos, es decir, sí se sabe, pero no hay nada escrito. El nivel 2, no hay nada escrito, pero bueno, el jefe mío me dijo que lo hiciéramos, no es que está aprobado, etcétera. Pero te fijas, a medida que tú vas marcando aquí, mira cómo esta línea va creciendo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ya a partir del nivel 3 tenemos un mandato escrito y aprobado por el jefe del equipo. A partir de ese momento ya tú cumpliste con ese paso, con ese proceso. Nivel 4, lógicamente, es cuando ya de la alta directiva te llega autorizado, sacramentado ese mandato, ¿verdad? Pues perfecto, sobrecumpliste. Aquí se pedía solo nivel 3 para cumplir. Nivel O2, el paso O2, constituency. Es la membresía. Aquí te explica, aquí viene lo curioso. Él te va explicando lo que tú tienes que realizar, ¿ya? Usted tiene una constituency indefinida, una base de clientes, si lo quieres ver así, ¿ya? Tiene una base de clientes definida. Está clara la organización de que es a esa base de clientes la que tú atiendes. No, de verdad yo no lo sabía. O nivel 1, sí, sabemos cuál es nuestra constituency, pero no hay nada escrito. Nivel 3, no hay nada formalizado, pero sí está escrito, ¿sí? Nivel 4, tenemos descrita la constituency y está aprobada por el jefe del equipo. Mira cómo en ese nivel ya tú cumpliste. Si por alguna razón, y es a lo que quiero llegar, si por alguna razón tú no cumplieras un paso, por ejemplo el O2, ¿verdad? Tú no lo cumples, ya tú te das cuenta, ¿cuál es tu siguiente paso como para tu proceso, para el CECIR, ¿verdad? Tu siguiente paso va a ser obtener una aprobación por escrita del jefe del equipo, del jefe del team, ¿verdad? En este caso, perdón, ¿ya? Y así tú vas marcando cada uno de ellos. Si no cumples, tú dices, mira, llegué al nivel 2 y tenía que haber llegado al 3. En la autoridad, yo tenía que haber tenido una definición por escrito aprobado por el jefe del team. ¿Y cuál será tu siguiente proceso? Lograrlo. Créame que todos estos temas de formalización, del CECIR y demás, el SIM 3 te ayuda mucho a saber en qué nivel tú estás. No porque tú incumplas alguno, tú dejas de ser un CECIR. Aquí lo que se está sugiriendo es que tú buscar una especie de fundamento, de base común para todos los CECIR. Que tú digas, caramba, yo cumplo con lo que normalmente en la industria, en los estándares, se solicitan. Por ejemplo, en este caso, esta evaluación que se hizo cumple o sobrecumple en muchos casos el mínimo requerido. Por tanto, está cumpliendo con el nivel básico de acuerdo a lo que ENISA ha definido. Hay otros niveles, yo no me voy a meter con ellos. Si tú quieres, lo puedes leer. Aquí tienes más información en estas URLs. Bien, ¿te estoy hablando de dinero? ¿Te he hablado de dinero? No, ¿verdad? Aunque en realidad sí es cierto que algunos procesos, por ejemplo, el tema de herramientas, quizá te cuesten algo de dinero, ¿verdad? Si tú tienes perdón, una lista de herramientas que tú tienes que utilizar, por ejemplo, ya cuando se te está pidiendo un teléfono, lógicamente va a haber que invertir en un teléfono, ¿verdad? En herramientas de prevención de incidentes, de detección, quizá uses software libre, quizás pagues por ella, pero si tú te das cuenta, en principio un CECIR no gira en torno al hecho de que si tengo un presupuesto gigantesco o no. No, gira en torno al hecho de que tú puedas empezar a reaccionar a incidentes. Bien, para eso, a propósito, caramba, aquí me faltó una cosa, pero bueno, para eso, a propósito, para justificar ante tu jefatura, ante tu dirección, la necesidad del CECIR, tú debes armar lo que se llama un documento marco. Voy a esperar un momentito porque este documento marco está resumido en todos los manuales. Bien, en el manual de amparo lo vas a ver. Vas a ver lo que yo te voy a hablar aquí, ¿verdad? En el manual en los manuales de NISA, de TAICERT, tú lo vas a ver. Pero además incluso hay una RFC, no te la voy a mencionar ahora, pero ustedes la verán después. Ustedes se van a dar cuenta de que hay una RFC que también te define
ciertos parámetros que hay que cumplir, ¿verdad? Para armar un CECIR. Este documento marco te va a permitir justificar ante la directiva la necesidad de un CECIR. ¿Qué hará el CECIR? ¿Cuáles serán los objetivos del CECIR? ¿A qué sector atenderá? Yo le puse sector, normalmente se le conoce como constituency. En español hay discusiones sobre eso. Tengo un colega que le llama, ¿cómo es que le llama, Paul? Le llama circunscripción, ¿no es cierto? Paul le llama circunscripción, yo le llamo membresía y hay personas que le llaman comunidad objetivo. En fin, son los usuarios a que tú vas a atender. Es importante definir a quién tú vas a atender, como quiera que le llames, ¿ya? La comunidad objetivo. ¿Por qué es importante definir tu comunidad objetivo? Porque en base a la comunidad objetivo que tú tengas, tú vas a definir luego, ya lo vas a ver dentro de un momento, vas a definir qué servicios tú vas a atender para esa comunidad. En base a esa comunidad y a esos servicios, tú vas a saber cuál es el horario de atención para este centro de respuesta. Y lógicamente con ese horario de atención, esos servicios que tú vas a brindar, tú vas a poder tener una idea clara de qué personal tú vas a requerir. ¿Te va a ser suficiente con 2 personas? No, vas a necesitar 8. Bueno, pues tú lo sabrás. Yo no me voy a meter acá en exactamente que si el número va a ser 2, que 4, que 8, ¿verdad? Pero en base a esto, tú vas a poder justificar la necesidad de personal que tú vas a tener. Y bueno, algunas cosas más, como por ejemplo el software que necesitarás, el hardware que tú vas a ocupar, etcétera, ¿ya? Lógicamente, casi se me pasa, los recursos para ofrecer este servicio. Ya cuando tú tengas software, hardware, la red que vas a poner, la cantidad de personal que se va a atender y todo lo demás, ya tú vas a tener una idea más clara de los recursos que tú vas a necesitar. Y bueno, te tocará ir a pelearlo ya con la directiva, ¿ya? Si tú dices que tú necesitas $1.000.000 para armar el CECIRT de una empresa que pues no sé, que produce toallas, a ver cómo justificas eso, ¿verdad? Ante la directiva. Tú lo sabrás justificar. Muchas veces es el momento aquí donde tú te echas para atrás. Tú dices, no, yo quería 18 personas en el CECIR, pero realmente me está costando mucho. A la final yo quería brindar 10 servicios. ¿Sabes qué? Mejor empiezo brindando solamente 3 o 4, lo que tú definas, ¿verdad? Y ya vamos a hablar de los servicios dentro de un momento. Y en base a esos 3 o 4 servicios, ya yo no necesito 18 personas. Yo voy a requerir posiblemente 2 o 3. Y tus requerimientos de financieros bajan, ¿verdad? Y por tanto tú vas a poder cumplir tu objetivo, que es poder reaccionar a incidentes. Vas a tener que definir si tendrá o no autoridad. Esto es algo muy curioso. La autoridad lo que indica es la capacidad que tú tienes de poder imponer el hecho de que se arregle o no una situación que tú hayas detectado o reportado. Por ejemplo, un CECIR con autoridad podría decirle a su constituency, a su comunidad objetivo, decirle, no, se me ocurre, ha entrado un virus y todo el mundo me tiene que enviar mañana un informe confirmándome que tiene antivirus en sus máquinas. Bueno, pues como el jefe lo ordenó así, todo el mundo tendrá que entregar ese informe. Se me ocurre, ¿ya? Eso es cuando tú tienes autoridad. Es decir, tú puedes imponer algún tipo de cosa. O todo el mundo en las siguientes 16 horas van a pasar por mi oficina para revisar que tiene antivirus. Y el que no lo hace, pues tendrá multas, tendrá algún tipo de castigo, ¿verdad? En el caso nuestro, te estoy hablando de un caso muy trágico, por ejemplo, y eso se ve en algunos CECIRs, correcto. Pero en el caso nuestro, nosotros no tenemos autoridad. Fíjate, vamos de un lado al otro, de autoridad a no tener autoridad. En el medio también puedes estar. ¿Qué es esto de que somos un CECIR sin autoridad? Nosotros no podemos obligar a nuestra comunidad objetivo a hacer algo. ¿Ya? Por ejemplo, yo no puedo a una universidad decirle, mañana mismo me actualizas el servidor web o te corto la conexión de internet. No puedo, no tengo esa autoridad. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que me toca? Oye, fulanito, ¿sabes qué? Sería bueno que actualices tu servidor web. ¿Sí? ¿Te parece? Porque es muy, muy útil el hecho de que tú actualices, porque si tú actualizas no te van a atacar el sitio web.
Fíjate cómo te cambia incluso hasta el tono de voz, ¿verdad? No puede ser lo mismo como tú le tratas. Un CECIR sin autoridad, a mí me parece muchas veces más cómodo, más bueno que un CECIR con autoridad. Pero cuando tú no tienes autoridad, primero tienes que aprender a lidiar con ese tipo de situación. En el caso nuestro, por ejemplo, yo me río, yo les comento, pero si no obedecen, si no hacen caso, entonces escalamos al director de TI de la institución. No hace caso, no obedece, escalamos al rector de la institución, ¿sí? Y lógicamente no se escala de mala forma, se escala de buena forma. Se le dice, por ejemplo, estimado rector, estamos preocupados por esta situación que ha ocurrido y le solicitamos que brinde todo el apoyo necesario al departamento de TI para que arregle este problema. Oye, no pasan 8 horas que está arreglado el problema, ¿sí? Lógicamente tienes que ir escalando porque no puedes ir todos los días al rector, ¿verdad? Pero fíjate cómo todo se arregla sin autoridad ningún tipo. Simplemente tú hablas, tú conversas, ¿verdad? Lo malo que tiene el hecho de no tener autoridad es que a veces persiste el problema encontrado, persiste en el tiempo, se mantiene. Y te toca convencer, llamar. Es una universidad que está en otra ciudad, pues ese día que tú visitas esa otra ciudad, te toca hacer una pequeña visita al director de TI y decirle, mira hermano, llevamos 2 meses que te estoy reportando esto, arréglalo y demás. Pero ¿qué tiene de bueno el hecho de no tener autoridad? Que confían más en ti. ¿Por qué? Porque saben que si te reportan que hay un problema, tú no los vas a multar, castigar o torturar con la solución. ¿Sí me comprende? Ellos simplemente te dicen, oye, me pasó esto. Y tú simplemente le monitoreas, le apoyas, le ayudas, ¿verdad? Para solucionar el problema, pero no le obligas, ni le multas, ni le castigas por eso. La autoridad, por favor, depende mucho del tipo de CECIR que se vaya creando. Ustedes, me imagino, Yuri, que no son un CECIR con autoridad también, ¿verdad? No, no, nosotros somos un CECIR como hablamos, podemos llamar de coordinación. Un CECIR Pero coordinado. nós solamente identificamos o incidente, né, a atividade maliciosa e notificamos a organização para que esta possa fazer o tratamento adequado. Pero nós não temos nenhuma autoridade sobre a rede, a infraestrutura. Ernesto, solamente una información. Creo que la presentación ainda tienes más slides, tienes muchas informaciones ainda. Solamente para dejar claro, nosotros vamos até las 18 horas aquí en Brasil, ¿correcto? Entonces tenemos más 30 minutos. Pero creo que para no prejudicar, para no atrapalhar a las personas, podemos dar continuidad en las informaciones que están hoy y mañana, en la sesión de mañana, ¿es correcto? Sí, a ver, lo que no alcance a verse ahora, hay una gran parte de esta presentación que son cómo procedemos nosotros, casos de ejemplo, ¿ya? Si no se vieran hoy, se dedica mañana unos 20 minutos, por ejemplo, unos 30 minutos a conversar de eso. De hecho, te comento, la mitad de la presentación es para que la gente vea casos y demás de ejemplo, ¿ya? No hay problema. Sin problemas, solamente para organizar. Ya, en 30 minutos para... ¿cierto? Esta parte, Ernesto, sobre que hacemos em sede, que hacemos em CAIS, conversa muito com o que hablaremos amanhã. Lo podemos trasladar a mañana para que queden con... No hay problema ninguno. ¿ya? Sí, creo que es mejor. Para que usted también no hable muy rápido con las informaciones que son necesarias ahora. Para hablar despacito. Claro, divagando. Está bien, no hay problema. Otro tema que tú tienes que definir es la estructura, es decir, cómo va a estar organizado tu CECIR, bajo quién va a estar a órdenes de quién, etcétera. Horarios de operación. Recuerda que el horario de operación depende mucho. Lo que tú vayas a operar depende mucho financieramente porque necesitarás más personal. Te repito, todo nuestro deseo sería operar 24 horas, 7 días a la semana, tener 18 técnicos. Yo te apoyo, toda esa información es muy útil, pero te va a costar mucho. Entonces tienes que hilvanar muy bien hasta dónde tú quieres llegar, ¿sí? Como CECIR, para poder definir el personal que necesitas, el software que necesitas y el hardware que necesitas. Todo esto tú lo puedes ver, este documento marco, tú lo puedes ver en los manuales que te indicaba inicialmente. Hay unas largas y muy buenas descripciones. Lo que yo quiero es que se lleven una idea
de esto. Por ejemplo, en el caso de TypeCert, ellos en el apéndice A te presentan un documento orientativo que tú puedes llenar, es una tabla que tú puedes llenar para definir este documento marco. Es un ejemplo. También eso lo puedes ver en el manual de NISA, en el manual de amparo. Todos ellos tienen siempre tus sugerencias de cómo tú vas llenando esa información. ¿Ves? Esto me quedó al revés. Correcto. Bien. Y esto es a lo que quería llegar. Todos estos documentos y toda esta información que yo te he brindado anteriormente es muy similar a la RFC 2350. La 2350 son las Best Current Practices, las mejores prácticas para operar CSIRTs. Esto fue creado hace muchos años. Yo sé que algunas personas dicen las RFC son aburridas de leer, son difíciles de leer. Es verdad, es verdad. Pero te voy a decir una cosa, yo soy el primero que lo dice, pero te voy a decir una cosa, la 2350 se puede leer. Tú la puedes tomar y tú la puedes leer. ¿Y qué te sugiero? Trata de llenar la 2350, trata de irla llenando con la información que va pidiendo sobre ti. Nombre de las personas, teléfonos de contacto, correo de contacto, clave GPG, nombre del CSIRT, comunidad objetiva, servicios que se atienden. Tú los vas llenando todo y la RFC 2350 te va a cumplir con lo que tú ves en todos los manuales, ¿sí? Te va a permitir llenar de forma sencilla, preparar posiblemente tu documento marco. En la 2350 no se habla tanto del tema de financiero, ¿ya? Pero te va a ayudar con todas las definiciones previas necesarias. Un tema que no podemos dejar de hablar hoy. Esto es importantísimo, ¿ya? ¿Qué servicios tú vas a ofrecer en tu CSIRT? Ahí tuviste, por ejemplo, que la RNP entre sus servicios tenía, ¿cómo se llamaba, Yuri? Algo así como una plataforma donde se guardaba cierta actividad, como una especie de catálogo de actividad maliciosa. Catálogo de fraudes, es un repositorio. Catálogo de fraudes. Un repositorio. Y tú dices, yo lo quiero hacer también. Hello, lo puedes hacer también. La pregunta es cuánto tiempo, personal y recursos te costará. Entonces, tú quieres también hacer tu propio sistema de manejo de tickets. Lo puedes hacer, pero ¿cuánto tiempo te costará? Entonces, vamos a hablar de una cosa. Aquí vemos dividido, esta tablita está dividida en 3 columnas, que son los servicios que fundamentalmente tú puedes como CSIRT brindar. Y yo no quiero que tú pienses a que todos estos servicios necesariamente tienes que brindarlos. De hecho, mi sugerencia es de todos ellos brindar al menos 3 de ellos, que son sencillos. Uno que no se te puede olvidar nunca es este que dice manejo de incidentes, incident handling. Lógicamente, si tú eres el centro de respuesta a incidentes informáticos y no vas a manejar, no vas a operar, no vas a actuar cuando ocurre un incidente, caramba, estamos mal, ¿verdad? Este tiene que ir, ¿verdad? Del manejo de incidentes. Pero además de eso, tú tienes que también hacer lo que es la emisión de avisos y advertencias. Va muy relacionado a veces con manejo de incidentes y de vulnerabilidades, ¿ya? Tienes que emitir avisos y advertencias hacia tu comunidad objetivo. ¿Qué son esos avisos y advertencias? Vean, me han informado de que usted tiene un proxy abierto en tal dirección IP. Por favor, tiene que corregir el proxy. Aquí le emitimos una serie de sugerencias. ¿Qué es lo que Yuri decía hace un rato de respecto a CAIS, lo que hace con sus instituciones, verdad? Me han informado de que hay una máquina en tal IP. Esta dirección IP está haciendo un ataque de fuerza bruta contra servidores SSH en Internet. Esto es síntoma de un equipo comprometido. Por favor, tiene que revisar ese equipo comprometido para tratar de encontrar la razón, todo ese tipo de alertas, ¿verdad? De manejo de vulnerabilidades, de reportes, de incidentes. Estos 2 servicios los tienes que manejar. Y a mí me gusta mucho este de anuncios, ¿verdad? Que es anunciarle de temas, digamos, particulares, propios, sobre el tema de la seguridad en las redes, de qué puede estar ocurriendo, qué va a ocurrir, etcétera. Esos servicios serían buenos que tú los veas. No los voy a describir todos ahora, son muchos. En los manuales, en todos los manuales que hemos mencionado, te van a aparecer una descripción de esos servicios. Mira una curiosidad, se dividen en 3 partes, ¿sí? Servicios reactivos, servicios, es decir, son los que tú, cuando ya ocurre lo que vaya a ocurrir, a ti te toca reaccionar a él. Los servicios proactivos, a mí me gustan mucho más estos servicios, son los preventivos, los previos al hecho de que ocurre algo, ¿ya?
vigilancia tecnológica, auditorías de seguridad, manejo de infraestructura, aplicaciones, herramientas de seguridad y su configuración, en fin, la revisión de todas esas cosas, toda esa labor preventiva propia y previa al hecho de que ocurra nada, desarrollo de herramientas de seguridad. Nosotros desarrollamos herramientas, por ejemplo, ¿verdad? Sistemas de detección de intrusos, sea como quiera que lo tengas, ¿verdad? IDS, sensores, si vas a poner algún honeypot, etcétera. Fíjate que el CECIR no es solo reaccionar a incidentes, que es a lo que quiero llegar. El CECIR realmente tiene una serie de labores que tú vas realizando y que no paran nunca. Siempre va a venir una mejor que la otra y más avanzada que la de más allá. Diseminación de información relacionada con seguridad. Y los servicios de, ¿cómo se llama? De aseguramiento de la calidad, llamémoslo así, análisis de riesgo, continuidad de negocio, recuperación, ¿cómo se llama? Ante desastre, business continuity, consultoría de seguridad, construcción de concienciación, yo le llamo, ¿ya? Awareness building, que es el hecho de hacer concienciación, que la gente, lo que hablábamos hace un rato, que la gente se entere qué es lo que es un phishing, que los niños vean de qué actividad maliciosa se puede desarrollar, que ellos tienen que estar alertas, de todo ese tipo de cosas, de acuerdo a tu membresía, de acuerdo a tu comunidad objetivo, ¿verdad? Entrenamiento, evaluación y certificación de productos, ¿verdad? Esos 3 servicios, reactivos, proactivos y de aseguramiento de la calidad. Ernesto, em nossas atividades de apoiar, né, a criação de novos CSIRTs e novos equipos de segurança, nós temos orientado sempre que os novos CSIRTs sempre empecem com os serviços principais que são o incident handling, né, tratamento de incidentes, de alertas de segurança e de conscienciação. Isso porque são os três principais serviços que não se CSIRT geralmente va a necessitar, va a requerir, ¿verdad? Sim, vai requerir, vai executar, né, em cotidiano e no dia a dia. Pero no processo de despliegue de CSIRT, não sempre as equipes têm condições de começar com todas as ferramentas, né, todos a infraestrutura necessária, claro. Né? Pero nós já vimos que há os níveis de maturidade. Pero é muito importante que principalmente aqueles que são já, né, AS, um sistema autônomo, né, que consegue administrar suas próprias direções IPs, que a maior parte de notificações acerca de incidência de segurança ou de vulnerabilidade, eles podem ter, né, a saber através de feeds, que é recebido por outros parceiros, né? Então, não é por falta de informações acerca de incidentes que não se cita a deixar de empezar, né? Não vai deixar de existir atividades, não vai deixar de existir incidentes que necessitem de tratamento. Exatamente. Acerca de alertas é isso, porque nem sempre uma equipe tem a autoridade para intervir em uma infraestrutura, porque tem equipes que têm um responsável por el banco de dados, tem uma equipe que é responsável pelo roteamento de rede, pelo manejo de sistemas operacionais. Então, esse serviço de alertas, né, de notificação, é exatamente para dar o conhecimento para as equipes técnicas necessárias a necessidade de tratamento daquele incidente. Em consideração à conscienciação, é muito óbvio que o usuário é parte, né, de todos os aspectos, de todas as ações de segurança de informação de uma organização. Mas é muito importante que um CSIRT também possa executar ações de conscienciação, de treinamento, de educação, no uso seguro dos recursos de TIC, né, dos sistemas internos,
de dispositivos móveis, enfim. São os 3 principais serviços que sempre orientamos a que um novo CECIR empiece. Exacto. Que comience, exacto, exacto. Lo importante es que el manejo de incidentes vaya, ¿verdad? Correcto. A mí me parece bien que se proponga la parte de concienciación, porque además es muy necesaria. Una vez más, Sí. honestamente, todo el mundo siempre piensa en que los incidentes son esa gran cosa, que sí lo son, pero adivina qué, en la mayoría de los casos son provocados por una persona que hizo alguna acción sin saber. Es que se propagó un malware, un ransomware en toda la red, sí es verdad, pero no ocurrió mágicamente, ocurrió porque alguien que no conocía cómo se hacían las cosas, dio clic y ejecutó esa aplicación, ¿verdad? Entonces, créanme que lo que son los servicios preventivos y la parte de awareness building, education training, todas esas partes, a la final te ayudan mucho a prevenir el hecho de que ocurra un incidente. Una vez más, prefiero que no hayan incidentes, ¿verdad? Pero por favor, creo que también Yuri va a coincidir conmigo. Aquí el negocio no es obsesionarnos con el manejo de incidentes. Es más bien, si te quieres obsesionar con algo, obsesiónate con el awareness building, con la parte de concienciación, ¿sí? Con las labores preventivas, buscando que no ocurra, que no ocurra nunca un incidente. O que si ocurre un incidente es de menos impacto. ¿Ya? Que permite, inclusive, que o usuário consiga, né, tenha a capacidade de identificar um incidente quando esteja acontecendo e notificá-lo, pero que quanto mais cedo o incidente é tratado, menor es su extensión, ¿no? Su impacto, exactamente. A nosotros nos pasa, a nosotros nos los envían como curiosidad, ¿no es cierto? Nos dicen, mira, me llegó este phishing hoy, ¿qué se piensan? O el Nigerian scam, ¿cómo se llama? Esto de que te piden dinero, millones de dólares que vas a heredar. Y mira, ¿qué se piensan? Que soy tonto, porque ya están entrenados, entonces te conversan y tú lógicamente le conversas también, porque es una manera de mantener activo este proceso y es incidente que te estás ahorrando. Correcto, ese incidente que te estás ahorrando. Ay, perdón, me faltó que una curiosidad. A mayor número de servicios, mayores costos, mayor expertise, ¿sí? Mayor cantidad de personal, se va a requerir mayor autoridad. Entonces, comienza con el número de servicios básicos necesarios, no exageres. Ningún CECIR tiene todos los servicios, o al menos no los tiene todos desarrollados al 100%. Empieza con los básicos necesarios, los que tú creas que sean los necesarios para tu institución. Respecto al modelo de financiamiento, lógicamente, una vez que tú tienes toda esa información, ya tú puedes definir fuentes de financiamiento a corto y largo plazo, qué inversión tú vas a necesitar, qué costos operativos tú vas a tener. Tienes que averiguar entonces quién te va a financiar eso. Averiguarlo no, sino justificarlo, ¿verdad? ¿Te lo va a financiar la organización a lo interno? Vas a buscar una subvención para que te financie esa, ¿cómo se llama? Esa operación. Vas a vender servicios, ¿sí? O vas a usar una red de interesados. Por ejemplo, nosotros, tanto CAIS como CEDIA, en teoría, nos apoyamos en una red de interesados. ¿Qué es esto? Por ejemplo, las universidades todas se unen y tienen un solo CECIR. Las universidades están unidas en una red académica y nosotros como CECIR existimos y somos financiados gracias a que operamos para la red académica, para la red de universidades. Este, por ejemplo, es nuestro caso. Aunque hay quien vive de la venta de servicios, aunque hay quien vive de subvenciones, la organización paga por él, o una combinación de varios, tú puedes tener. Es importante que tú propongas eso porque el CECIR, lamentablemente sí hemos visto que hay personas que empiezan un CECIR y a los 2 años se quedan sin financiamiento y lamentablemente desaparece del radar, ¿verdad? Entonces es importante que tú garantices la subsistencia del CECIR. Para manejar la subsistencia, ¿sí? Tú tienes que lograr la aprobación de la máxima autoridad. No puede ser no debe ser, será la palabra, no debería ser de un jefe inmediato superior, por ejemplo, el director de TI, porque mañana cambia el director de TI y el nuevo director de TI dice, yo no quiero, ¿qué es esto? Esto es decir, no sirve y ahí quedó.
Sin embargo, si viene de la máxima autoridad, viene sacramentado y tiene que hacerse. ¿Sí me comprendes? Entonces siempre tienes que buscar la aprobación de la máxima autoridad. Con una curiosidad, la máxima autoridad o quien sea que lo apruebe, pueden ver de forma diferente la misma realidad que tú estás planteando. ¿Sí? Por ejemplo, ellos no ven esto de los incidentes que afectan a la organización. No, mira, lo que ellos ven es, por ejemplo, palabras como las siguientes. Tenemos requerimientos legales o contractuales. Tenemos un contrato con una institución y se requiere garantizar la seguridad. Eso ellos lo ven mejor que tú le digas, es que están habiendo 1 millón de incidentes al año. ¿Sí? Palabras que a ellos les ayudan mucho a decidirse. Nos permite reducir el daño en caso de un incidente. Daño, incidente, claro, no quedó mal, ¿verdad? Trabajo preventivamente para eliminar vulnerabilidades. Las vulnerabilidades ya no existen, las evito. Evito duplicar el trabajo entre departamentos. Actualmente tú tienes una persona de seguridad en cada departamento y no son capaces de ponerse de acuerdo. Pues nosotros como CECIR sí lo hacemos. Mostramos un compromiso con la seguridad informática. Tú sabes que una organización, sobre todo si vende, wow, no, fulanito comprometido con la seguridad y todas las cosas que se dicen, ¿verdad? Estas son palabras que a ellos les gusta oír, las necesitan oír para justificar la necesidad de formar un CECIR. Mira la siguiente, nuestra competencia ya lo está haciendo. Corriendo. Nuestra competencia ya lo está haciendo, yo lo tengo que hacer también, correcto, porque si no pierdes una ventaja competitiva. Correcto. Entonces son palabras que si te fijas son muy importantes. Además, un CECIRT, a ver, no en el caso de una institución académica, pero un CECIRT te sirve como punto de venta, correcto, o como la parte de un servicio vendido. Por ejemplo, digamos que tú eres una institución comercial y tú vendes, no sé, un sistema de manejo académico, para ponerlo en nuestro mundo. Qué bueno sería decir, yo tengo un PCIRT, un CECIR para producto, ¿verdad? Que respalda la operación de este sistema. Fíjate, entonces tú usas el CECIRT como una herramienta para vender un producto, más seguridad, o como punto de venta, porque a veces como CECIRT te puede venir un miembro tuyo, un constituent, ¿no es cierto? Uno de la comunidad objetivo y decir, oiga, yo tengo un problema, este problema lo tengo, usted me avisó, ¿cómo lo puedo resolver? Y la empresa comercial muchas veces lo que dice es, mire, para solucionar este problema, usted simplemente contrata este servicio o adquiere esta capacitación y se resuelve. Y si te fijas, el CECIR te está sirviendo de punto de venta, ¿no? De camino para traer ventas hacia tu institución. Estoy hablando en un caso más bien comercial, ¿verdad? Estas son justificaciones que tú les puedes dar a la máxima autoridad para buscar la aprobación del CECIR. Y también reportes. Yo creo que aquí ya estamos casi acabando la primera parte de la conferencia, ¿ya? El tema de los reportes. Siempre es importante manejar reportes. No es que tú te tragues lo que tú haces y ya, ¿sí? Tienes que continuamente hacer reportes. ¿Por qué? Porque nos permiten justificar nuestra actividad, que se vea qué es lo que tú estás haciendo. No puede ser posible que digan el CECIR no hace nada. Aquí está. Esto es lo que yo hago. Correcto. Los reportes pueden hacerse, sí, a través de reuniones, ¿cómo se llama? Rendición de cuentas, exposiciones a la comunidad objetiva, webinars que tú quieras hacerlo, ¿verdad? Y demás, de forma tal de que se permita conocer qué es la labor que tú has realizado o que tú estás realizando. O también puede ser reportes, ¿cómo llamarles? Estáticos, ¿no es cierto? Reportes donde a la final se puede observar el desempeño, el crecimiento o el decrecimiento de las vulnerabilidades que se han encontrado, los incidentes que se han manejado, para que la gente vea, el que aporta, el jefe, la institución, los clientes, vean lo que tú has ido haciendo y cuánta importancia tiene el CECIR para mantenerse operando. Todas estas son pasos que tú tienes que tener en cuenta, en resumen, para tú poder justificar o presentar ¿cómo se llama? Tu CECIRT, correcto, al público. Una vez que está presentado, el sistema perdón, el CECIR debe estar aprobado, avalado por la organización. Una vez que esté avalado, tú tienes que comunicar la existencia del CECIRT.
Es decir, no es solamente que exista un CECIR, tú tienes que comunicarlo. ¿Cómo? A través de la página web, de algún tipo de, en una conferencia, en un seminario, en una reunión que se tenga con los interesados, tú comunicas que existe un CECIR, ¿correcto? Y eso es lo que te va a permitir empezar también a trabajar con los interesados para ir resolviendo incidentes. Es importante manejar una red de confianza, como te habíamos dicho, con otros centros, con otros pares, ¿verdad? Asistiendo a conferencias, seminarios, comunicándose, aportando, sugiriendo, recibiendo apoyo y demás, para que vayan viendo de tu existencia, te van pidiendo ayuda, tú vas entregando o solicitando ayuda y se va empezando a trabajar. Un CECIR no empieza atendiendo incidentes el mismo primer día. Digo, quizá el tuyo sea uno que lo haga, ¿verdad? Pero no esperes ni recibir un incidente el mismo primer día, ni tampoco estar atendiendo incidentes diariamente, de acuerdo, lógicamente, al tamaño de tu institución. Pero si tú te fijas, como decía Yuri hace un rato, tienes muchísima tela de dónde cortar y cosas por hacer, que no es solamente tratar incidentes. Para ello, es muy importante que tú definas tus fuentes de información, de dónde tú vas a obtener información sobre lo que va sucediendo en tu red. Hay varios proveedores que no te cobran o que sí cobran por el servicio, que tú puedes utilizar para recibir información. Uno de ellos muy conocido es Shadow Server. Shadow como de sombra y server de servidor, ¿no? Shadow Server, ellos proveen información a quien la solicitan, pero no son los únicos, ¿correcto? Nosotros, por ejemplo, tenemos más de 30, 35 feeds, de 35 fuentes de información diferentes. Por favor, no la menciono ahora porque la tiene Yuri en una, ¿cómo se llama? En un slide posterior que ya vamos a ver mañana. Ellos mencionan ahí algunos proveedores, si mal no recuerdo, ¿ya? Y porque además son muchos y además son los que hay hoy. Realmente dentro de 2 años tú no sabes si haya más o menos. Incluso tú puedes definir tus propias fuentes de extracción de información. Tú puedes analizar el tráfico, tú puedes, ¿cómo se llama? Y proponer e instalar tus propios honeypots. En fin, tú puedes obtener información incluso de tu propia red. Tú puedes escanear tu propia red frecuentemente. Tú puedes realizar una serie de labores y lo importante es no tener una sola fuente de información, sino varias que te permitan luego, en cierta forma, correlacionar esa información para poder obtener mayor inteligencia de lo que hay. Me falta, y solo se los voy a mencionar, ya un CECIR, a medida que ya justifica, digamos, en cierta forma, su necesidad de existir y ya le aprueban el hecho de que exista, de que funcione como CECIR, me falta entonces definir políticas, al menos una política para manejo de incidentes y para el manejo del intercambio de la información. Tú puedes obtener mayor información no te estoy oyendo, Yuri, por si acaso. Tú puedes obtener mayor información de esto en esta página web, ¿sí? Aquí tú lo puedes obtener y vas a ver qué deberías hablar en esa política, porque no es tan simple como definir la política, también es comprender qué vas a poner dentro de ella, a qué tú te vas a hacer referencia en ese caso y demás. Hay muchísimas políticas. Algunas empresas o personas dicen, ya yo tengo las políticas de la ISO 27000 definidas. Perfecto, genial. Sí, pero busca las que para un CECIR aplican, que muchas veces coinciden con una o varias de las políticas de la ISO 27000, pero en otros casos es mejor tener claro para el CECIR las políticas que tú vas a seguir. Otra fuente de información de las políticas es en el sitio de FIRST. Ay, ¿cómo se llama? Site Visit. A mí me gusta mucho esta. En el sitio de FIRST, aquí está, hay un documento que se llama requerimientos para la visita. Cuando tú vas a aplicar a ser miembro de FIRST, que no es obligatorio, es sugerido, es recomendado, pero no es obligatorio, ¿ya? Tú vas a aplicar a ser miembro de FIRST, te solicitan revisar estos requerimientos, ¿ya? Y en la sección 2, si mal no recuerdo, ellos definen, era la 2, si era la 2 Sí, ya me es las pasé. dos que tienen las políticas. Me pasé. Aquí está. Sí. Aquí está, ¿ves? Entonces, en la 2 te definen, si mal no recuerdo, 10 políticas, ¿sí? Que tú debes definir. Política de clasificación de la información, de protección de la información, retención de récords, destrucción de la información,
¿me entiendes? Diseminación de la información, acceso a la información, uso apropiado del sistema de los servicios del CECIR, definición de lo que es un incidente y eventos de seguridad, política de manejo de incidentes, pero lo más curioso es que no te menciona solamente la política, te dice dentro de la política qué tú deberías incluir dentro de esa política, ¿verdad? ¿Qué tú deberías incluir? Yo sé que ustedes quizá en principio, y no les estoy pidiendo que tengan que estar avalados o sea, ser miembros de FIRST. Insisto, nosotros lo somos, CAIS lo es, muchos lo somos, ¿verdad? Pero úsale, al menos en principio, úsale esta idea a las políticas, utilízale para generar tus propias políticas, al menos las principales de ellas, ¿correcto? Esto yo pienso que, Yuri, si tienes algo para acabar por hoy, mañana vamos a continuar con los temas pendientes que son más bien ejemplos y casos curiosos con explicación y conversatorios sobre esto, de cómo es el día a día en nuestros centros de respuesta, ¿ya? No sé si tienes, Yuri, algo más por comentar. No, además de que ya ha hablado, Ernesto, ahora que tienes comentado acerca de por qué es y cómo hacer, né, todos os procedimentos, todos os passos para a criação desses CIRTs. Eu creio que não tenho nada a acrescentar, pero já soltando um spoiler, perdão, me fugiu a palavra, né, falando sobre amanhã, spoiler, né, já trazendo spoiler para amanhã. Sí. Eu vamos a falar como todas essas considerações que Ernesto ha trazido, né, pero de como criar, como quais são as ferramentas principais, quais são as documentações, tudo isso vamos trazer amanhã uma visão mais prática, né, de como tudo que havíamos falado, né, trazido nesta sessão, como isto vai ser útil e necessário para o manejo de los incidentes no dia a dia, né, no cotidiano. Exacto, eso mismo vamos a hacer, ¿ya? Hoy fue la parte teórica, fue la parte de romper el hielo, y mañana vamos a entrar en un hands-on, una especie de hands-on, ¿no es cierto? No es de que va a ser un laboratorio que tú vas a tener que entregar algo, sino que vayas viendo cómo puedes ir realizando una u otra actividad. Eso es, han sido 2 horas largas, pero bueno, muchas gracias. Muy bueno, creo que todos están satisfechos. Amanhã teremos más personas, pero la URL será pública. Hoy las personas que estaban en la sesión anterior, que ficaron en nuestra sesión, entonces amanhã tenemos mucho más personas, mucho más historias para compartir, muchas más informaciones. Entonces, agradezco a todos. De todas formas, esto queda grabado para que pueda ser visto posteriormente. Es lo importante. Entonces, encerramos la sesión. Creo que el señor Rodrigo puede parar la grabación. Entonces, muchas gracias y hasta mañana. Hasta mañana. Hasta luego. Hasta mañana. Gracias, Ernesto. Gracias. A ti, Yuri. Chao. We'll be right back.